El libro de Apocalipsis se lo ha considerado como un libro oscuro. La gente tiene temor de estudiar el libro de Apocalipsis. Sin embargo, cuando comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, encontramos que dice la revelación de Jesucristo. O sea, Apocalipsis no es nada oscuro, es la revelación de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a analizar el libro de Apocalipsis, encontramos que Jesús muestra todo el proceso de la iglesia cristiana desde el principio hasta el fin. Muestra todo el proceso de la humanidad en la historia y nos muestra lo más maravilloso, el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo. A través del libro de Apocalipsis nosotros podemos darnos cuenta de que hay aparente triunfo del mal. Pero cuando nosotros llegamos a entender la profecía y llegamos a comprender los símbolos del Apocalipsis y llegamos a entender lo que hay en cada uno de los capítulos de este maravilloso libro, llegamos al triunfo maravilloso de Jesús, el Cordero de Dios. Llegamos a encontrar que el Señor tiene preparado para nosotros algo maravilloso, que como dice el apóstol San Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido siquiera en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Apocalipsis es un libro fascinante y por eso es tan importante que nosotros lo estudiemos, lo entendamos y veamos la revelación de Jesucristo en este libro. En nuestra sesión previa miramos algunos símbolos que se encuentran en los templos de Baal y los templos de Bel. Y un símbolo muy interesante era este de aquí, que se encuentra en Baalbek, en el templo de Baal. Es una mujer con una copa en su mano. Ahora, el libro de Apocalipsis habla acerca de una mujer montada sobre una bestia y que tiene una copa de oro en su mano. Fascinante encontrar a estas imágenes en varios lugares. Y si usted va a estos templos, se dará cuenta que eran templos de muerte. Siempre encontrará tumbas y huesos en ellos. ¿Sabía que no hay catedral en el mundo hoy donde usted no camine sobre cadáveres de hombres? No hay catedral que sea construida sin cuerpos muertos. De hecho, cada catedral es un cementerio. Y no puede hacer una misa en una catedral o iglesia si no hay una reliquia de un individuo muerto en ese edificio en particular.
Así que si usted entra a una gran catedral, está caminando sobre los cuerpos de hombres muertos. Si fuera a los templos de Baal, encontrará pequeños ángeles. ¿Dónde en la Biblia leemos acerca de pequeños ángeles? En ninguna parte, en ninguna parte. Los ángeles son descritos en la Biblia como masculinos y de gran poder y como seres magnificentes. En el templo de Baal eran reducidos a pequeños ángeles como Cúpido, pequeños ángeles gorditos. Ahí están, en el templo de Baal. ¿Dónde los encontramos hoy en día? Los encuentran en todas las iglesias. Ahora miremos aquí arriba, un simbolismo interesante en el techo. Acerquémoslos un poco más. Encontrará al águila de pie sobre una llave. Hay muchas iglesias que usan este simbolismo hoy en día. Ahí tenemos el gran dios Osiris con alas y copos de pino. Y encontrará a los dioses y las diosas de lujurias y desea dentro de los hexagramos y los hexágonos. Y encontrará los hexagramas y los hexágonos en los techos de los templos de Baal, como los puede ver aquí, si mira arriba. Esta es la ciudad de Las Palmas, Palmira, y tiene el pasillo de columnas más largo que todavía existe hoy en día. Aún hoy tienen palmeras por ahí, y esta es el conjunto más largo de columnas romanas todavía en existencia. Y si lo mira, todavía es magnificente. Y si mira en la parte de atrás, verá el templo de Bel. Ahora, la palabra Bel hoy es usada por la industria de manera exclusiva. Y encontrará muchas alusiones a Bel en el mundo hoy. Allí está el templo de Bel. Ese es el templo mejor preservado de Bel en el mundo, básicamente una forma de adoración de Baal. Y sí, ese es el patio del templo afuera, y ese es el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y también tenían un lugar santo y un lugar santísimo. Estaba estructurado en el mismo plano, esencialmente, como el templo de Israel. Pero, por supuesto, Satanás es un ángel caído del cielo, y también él tenía sus planos. Así que el templo de él es una falsificación de la historia celestial. Y si mira arriba, en el techo tenemos el simbolismo del sol, y tenemos las palmeras, y tenemos estas deidades representadas como conos de pinos, de granadas y piñas, y encontrará auréolas alrededor de ellos, alrededor de las deidades del sol, y otra vez encontrará plumas y águilas y cosas interesantes en las paredes, de las cuales ni siquiera necesitamos hablar ahora. Esto es algo muy interesante. Esta es la llama de Lucifer, esta es la llama de Baal. ¿A qué se parece? Parece exactamente a la antorcha olímpica. Exactamente a una antorcha olímpica. De hecho, acaban de encender una el otro día, si mira la televisión, y dijeron una oración ¿a quién? Apolo, el dios del sol. No está muerto hoy en día todo este asunto, solo está disfrazado. Por supuesto, tenemos las uvas para Baco, tenemos los fleurs de lis, los triángulos y los esfinges con sus pechos, representaciones femeninas. Aquí hay una. Y ángeles con alas entre conos de pinos, y hay un triángulo al revés con águilas adentro. Este simbolismo es usado hoy en todas las entidades políticas del mundo. Así que tenemos muchas cosas que mirar en el libro de Apocalipsis. El águila en sus varias formas es el símbolo de muchas naciones. Así que el libro de Apocalipsis nos va a contar acerca de este gran conflicto entre el bien y el mal. Este gran conflicto entre la idolatría y la adoración al Dios verdadero. Vamos a examinar cosas que los van a sorprender. Vamos a ver a los detalles de lo que pasa detrás de las escenas. Cómo el mundo realmente hoy se está moviendo hacia poner en el trono a otro poder. Y el libro de Apocalipsis nos advierte acerca de estas cosas. Así que analicemos el primer capítulo verso por verso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto.
¡Qué maravilla! Así que Él nos dirá antes de tiempo lo que va a pasar. Así que si alguien tiene el poder de decirte exactamente antes de tiempo lo que pasará, ¿no es esa persona alguien en quien usted puede confiar? Yo diría que sí. De hecho, la profecía me cambió a mí de ser un hombre ateo a un ser creyente. Y la experiencia me enseñó a seguir a Cristo. Él no solo está escrito en papel, Él es real, es creíble, Él es confiable, sus promesas son verdaderas. Y Él dice, nunca te abandonaré ni te dejaré. Y yo he encontrado que Él es digno de ser confiado. Y dijo, la declaró enviándola por medio de su ángel y a su siervo Juan. Así que Juan ahora está recibiendo la revelación, el cual ha dado el testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que, aunque iremos a hablar de cosas bien terribles en las conferencias por venir, y les advierto otra vez, esto será como algo que jamás han escuchado. Y algunas personas quizás me dirán, ¿por qué te estás concentrado en lo malo? En lo que lo malo está haciendo. ¿Por qué no solo hablar de Jesús? Me gustaría hacer eso. Me gustaría hablar solo de Jesús. Pero hay un problema. ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, si tuviera un hijito, que realmente lo ama? Hablemos de amor por un momento. Digamos que tenga un hijito y realmente ama a este hijito. Pero usted sabe que este hijito está ocupado haciendo cosas indebidas. Y este hijito va a ser destruido si sigue en ese camino. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría? No tiene sentido decirle al hijito, mamá te ama. Porque este hijo está encaprichado con lo que sea que está haciendo. Seguramente su hijo a lo mejor está en drogas. Y es muy importante, si está en drogas, mostrar al hijo que realmente uno lo ama. Pero, ¿no es también importante advertir al hijo? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hacemos esto? Educamos a nuestro hijo ¿en qué? En los peligros de las drogas, ¿no es cierto? Y le decimos al hijo, esto es lo que va a pasar, y esto, y esto, y esto, si tú haces esto. ¿Será que escucharán? No, claro, otra cosa tiene que pasar en el corazón. Pero estas cosas son importantes para que el hijo pueda hacer una decisión final. ¿O qué pasa si ve a su hijo unirse a algún, no sé, algún grupo muy malo? Un grupo muy malo que eventualmente lo llevará a la destrucción a su hijo. ¿No le gustaría decirle al hijo, aquí y aquí y aquí está el engaño de lo que esta organización o grupo en particular está haciendo? ¿Sí o no? ¿No les gustaría hacer esto? ¿No les gustaría salvar a ese hijo de todos esos problemas? Entonces, sí, claro, desafortunadamente es así. Hay muchos engaños en muchas cosas que llevan al camino espacioso de la destrucción. Y vamos a tener que revelarlas. Y eso es doloroso. Y vamos a hablar de lo negativo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos que las personas escojan lo positivo. Y si podemos tomar todos los parámetros en este mundo y podemos decir, esto es engañoso a causa de esto, y esto es engañoso a causa de esto, y esto, por esto, al final, solo uno permanecerá. Y ese es Jesucristo. Así que, básicamente, lo que estamos haciendo es seguir un proceso de exclusión. Vamos a ver a los varios componentes de Babilonia y entonces a lo mejor descubriremos que todos nosotros hemos sido atrapados. Todos hemos sido engañados y cada uno de nosotros sentado aquí hoy en día ha sido engañado. Es un pensamiento terrible. Pero al final, la verdad se cristaliza de que hay solo uno que es digno de confianza, y ese es Jesucristo. Y solo Él te puede salvar. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la palabra. Aquel que cree en mí no perecerá. Es lo que Él dijo. O es verdad o es mentira.
Si el mundo quiere unirse en una gran familia feliz, y todos tenemos que después tolerar cada cosa pequeña que se enseña por este mundo, ¿es esa la verdad? ¿O es verdad mezclada con error? Dígame usted. Así que tenemos que saber si todos los caminos nos llevan a Dios o si solo hay un camino que nos lleva a Dios. Y tenemos que decidir basándonos en estos hechos. Así que aquí dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra de Dios y las profecías de la Biblia tendremos que comprenderlas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Versículo 4. Juan y las 7 iglesias que están en Asia. Estaremos examinándolas en detalle en la siguiente conferencia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, obviamente, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el número 7 es el número de la perfección. También vemos que hay 7 periodos mencionados aquí. Se va a discutir los eventos sobre los periodos divididos en 7. Así que los 7 espíritus de Dios representan un espíritu ante Dios, el número perfecto de 7 a través de todo el tiempo en la historia. Un espíritu. Así que no tenemos que confundirnos y tener más espíritus de lo que hay en realidad, porque la Biblia tiene que estar en armonía consigo misma. Y luego la parte más grandiosa del Apocalipsis capítulo 1 es cuando nos dice quién el autor es del libro. Y está escrita de un modo maravilloso. Está escrita en una manera que se llama epanados. Ahora, un epanados es como un quiasmo, una estructura de quiasmo, excepto de que en vez de describir a los eventos, los cita en una cierta secuencia. Por ejemplo, este epanados consiste en una serie de citas en las que se quiere enfocar un punto en particular. Isaías 55:4 habla acerca del testigo y es una cita de Apocalipsis. Es Apocalipsis 1:5 y es una cita que viene de Isaías. Y si va al final de esta estructura, hay otra cita en Apocalipsis 1:16 y hay un verso ahí que también viene de Isaías. Entonces hay otro punto y el segundo punto está mencionado, Apocalipsis 1:7, que habla acerca de la venida de las nubes. Es una cita de Daniel 7:13. Y luego tiene uno acá al final, en Apocalipsis 1:13, donde habla del sacerdote y es una cita otra vez de Daniel 7:9. Así que el primero y el último, las citas son de Isaías. La segunda y la penúltima son de Daniel, del libro de Daniel, y la tercera y última son de Zacarías, y luego hay 2 en el medio, aquí, una y una. Y esos versos subrayan el tema central. Ese es una estructura de epanados. Y el tema central es yo soy el alfa y el omega, así dice el texto. Si quita uno de estos versos, ya no puede tener una estructura de epanados. Debe haber los 2 en el medio. Así que algunas Biblias, la Biblia se repite a sí misma. ¿Por qué no? Saquemos un versículo. Pero no se puede hacer. ¿Por qué? Porque destruiría la estructura. No puede sacar ni una palabra fuera de la Biblia. Y si no, entrará en problemas. No solo de pan vivirá el hombre, pero ¿de qué? De cada palabra que procede de la boca del Señor. Bueno, será mejor de que nos aseguramos de leer toda la palabra. Hay una conferencia que les voy a dar sobre este tema, fascinante. Bueno, el libro de Apocalipsis capítulo 1 prueba que Jesucristo es el gran yo soy. Él es Dios. Ahora, ese es un problema hoy. Es un problema porque si Jesús es Dios y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y si Jesús es la única forma por la cual podemos ser salvos, bueno, ahí tenemos un problema. Si quiere estar en el mismo grupo, en el mismo barco con todas las otras religiones del mundo. Porque Jesús tiene que disminuirse para que pueda encajar al mismo nivel como todos los otros. Ahora tenemos un problema.
Obviamente, el mundo no se puede permitir de tener un grupo de personas que diga que ellos tienen una religión superior sobre cualquier otro grupo. ¿Estaría de acuerdo conmigo con este asunto? En el mundo en el cual vivimos hoy en día no podemos tener esto. Así que Jesús tiene que volverse menos importante para que los otros puedan ser un poco más importantes. ¿Cómo se consigue eso? Se crea lo que se llama el dolor de la exclusividad. En otras palabras, usted hace que el ser exclusivo sea tan doloroso que obliga a las personas a ser menos exclusivas. ¿Tiene sentido? Piénselo, pues. O él es lo que él dice, o él no es lo que dice ser. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el progenitor de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. ¿Nos dice esto acerca de todo lo que es Jesús, sí o no? ¿Es esto exclusivo y especial o es algo a iguales con todos los otros? No me estoy haciendo burla de las otras religiones, solo estoy preguntando. ¿Está Jesús al mismo nivel de, digamos, Buda? Considerando este texto que acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Está al mismo nivel de Zoroaster? ¿Está al mismo nivel de Shiva? ¿Sí o no? ¿De Osiris? ¿Sí o no? No. ¿Y por qué? Porque Él es diferente. Él nos amó, nos lavó. Él es el Rey de Reyes. Él es el príncipe de todos ellos. Y Él es el único que puede salvar, porque Él es el único que es ¿qué? Dios. ¿Saben cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo? La diferencia es que la tumba de Cristo está vacía. El cristianismo es la única religión en la faz del planeta que da una razón por el estado del planeta, el lío en el cual nos encontramos, y es la única religión en la faz de la tierra que tiene una solución al problema. Todas las otras religiones encuentran su solución en sus propias obras. Y si uno no tiene éxito, tiene que seguir tratando una y otra vez y a través de varias reencarnaciones, hasta que finalmente lo consiguen. ¿Se está volviendo mejor o peor? Y obviamente no le está yendo muy bien, ¿correcto? Así que el cristianismo da una razón y da una solución. Y nos dice el por qué y el cómo. No hay otra religión en la faz del planeta que hace esto. Y el cristianismo tiene la palabra de Dios, que es la infalible palabra de Dios, que ha sido atacada en cada nivel, desde el nivel científico hasta el nivel de la historia, hasta el nivel de la salvación. ¿Y saben qué? La Biblia ha pasado la prueba a lo largo de los tiempos. Es el único libro en la faz del planeta que ha sido justificado y reivindicado científicamente, y arqueológicamente, y históricamente, y también en términos de su premisa de salvación. La Biblia toma a las personas de donde están y las convierte en algo de diferente. No hay otro libro como este. Y aun si el mundo entero enseña algo diferente, como lo están haciendo en este momento, créanme que sí lo hacen, entonces tome esos videos sobre la creación y la evolución y échenle un vistazo y haga su decisión basada sobre los hechos científicos. Yo fui profesor en la universidad por más de 30 años. Fui profesor de zoología y probablemente fui el único en una universidad secular que no creía en la evolución. Y eso tomó algo de valor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. En otras palabras, en vez de tener esta alegría suntuosa a la venida de Cristo, la mayoría harán ¿qué? Se lamentarán. Aquí hay una historia diferente hasta de lo que se está enseñando en el mundo cristiano, donde todos están esperando por la restauración del reino y una segunda oportunidad. Algunos creen, no tenemos que esperar que todo ojo lo vea porque seremos arrebatados por el rapto secreto. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Yo soy el alfa y el omega. Ahí está el centro del epanados, esa estructura, el principio y el fin, dice el Señor. El que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Esas son palabras directas. Jesucristo en el libro de Apocalipsis es identificado no solo como el Rey de Reyes y el Salvador del mundo, pero es identificado como Dios. Si hacemos a Jesús menos de lo que Él es, entonces temo que no tenemos un Salvador. Porque entonces ese Salvador estaría en el mismo barco, en el mismo grupo donde nosotros nos encontramos. Así que Él es Dios. Y Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Así que si uno predica la palabra de Dios, se mete en problemas. Y por el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio es la palabra profética de todos los tiempos. Por eso, si usted predica la profecía, se meterá en problemas. Entonces, ¿están todos ustedes preparados para lo que viene? Vamos a examinar algunas de esas cosas y da temor. Vamos a ver cosas muy interesantes. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Apocalipsis 1, 8 a 10. ¿En qué día estaba él en el Espíritu? Estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, Isaías 58, 13, este es el único día que se llama el día santo del Señor. Así que obviamente Juan estaba en el Espíritu en el día del sábado. Y Marcos también habla acerca del hecho de que el Hijo del Hombre es también el Señor del día del sábado. Así que obviamente Juan estaba en visión en ese día, el día sábado. Y Dios le mostró lo que pasaría en el mundo. El texto dice, diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, no voy a ir en detalles porque voy a cubrirlos en la siguiente conferencia. Envíalos pues a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada nombre tiene su significado en particular. Hasta los lugares tienen significado. Apocalipsis 1, versículo 11. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice el texto, y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Dónde vio a Jesús? ¿En qué aposento del templo vio a Jesús? Él lo ve en el lugar santo. Así que, obviamente, tenemos un marco del tiempo. El ministerio del sumo sacerdote está ocurriendo en el lugar llamado el lugar santo, no en el lugar santísimo. Así que este no es el Yom Kippur, el día del juicio. Esto es antes del día del juicio final. Así que nos encontramos históricamente en un tiempo antes del fin del tiempo de gracia. Jesús está ministrando aún en este lugar santo. Es ahí donde Él lo ve, porque Él lo ve ministrando entre los 7 candelabros. Históricamente esto es muy importante. Y si mira la ruta postal antigua, mira y ve las varias ciudades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esa era la ruta antigua postal y vamos a cubrir este tema en la siguiente conferencia. Entonces, Juan tiene esta gran visión de Jesús ministrando entre los 7 candelabros de oro. ¿Y los candelabros simbolizan a qué? A la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús, el sumo sacerdote que ministra por nosotros. Él es la luz del mundo. Él es el pan del cielo, que vino del cielo, el pan de la presencia. Él es el nuestro mediador. Él es el altar de incienso, el incienso que asciende y representa el ministerio de Cristo, haciendo que nuestras oraciones sean aceptables ante Dios, a Dios por medio de su mediación. Él es el que se encarga y trabaja en nosotros para cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Esa es la imagen que tenemos de un Jesucristo cuidadoso, cariñoso, que está en control
que sabe exactamente lo que va a pasar y nos predice en detalle cómo Él permite que la apostasía tome la forma que existe hasta en nuestros tiempos. Ahora, ¿saben? Esto me asombra. Si yo fuera Dios, habría un problema. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque yo no tendría la paciencia que Él tiene para enfrentar a la apostasía de la manera como Él lo hace. Y como Él permite que esta apostasía crezca y lleve fruto para que todos puedan ver lo que es. Por cierto, si mira el mundo hoy día, ¿es un lugar placentero? No. No es un lugar placentero. En algunos países, yo vengo de Sudáfrica, nuestras casas son como prisiones. Hay asesinatos a izquierda y a derecha y por todos lados. 4,000 granjeros ya han sido asesinados, que lo crean o no. Es horrible lo que está pasando. Y nadie siquiera sabe. Si toma un país como Zimbabue, por ejemplo, los están arrojando de sus tierras y ya no hay santidad de nada. Estamos viviendo en tiempos verdaderamente terribles. Ya no es seguro para una joven, ni es seguro para un joven en estos días de salir a trotar, a correr solo. ¿En qué clase de mundo estamos viviendo? Y si mira a las cosas horrendas que se hacen en el mundo hoy, quizás se pregunte, ¿cómo puede Dios permitir esto? Dios está permitiendo que el pecado y la apostasía maduren al punto donde todos verán lo que significa escoger en contra de los caminos de justicia de Dios y los caminos del hombre. Y ese es un acto de amor. Y en medio de este temor y confusión hay un lugar de paz a donde Él nos llama y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descanso, yo os daré descanso. Entonces, podemos encontrar paz en medio de la confusión. Y podemos escoger de caminar a través de la vida y mirar a las espinas y zarzas y cardos. O podemos elegir mirar a las flores, a los lirios, a las frutas hermosas. La elección es nuestra. Y si escogemos de un lado, escogeremos tristeza. Y si escogemos del otro lado, la otra posibilidad, en el medio de la tristeza podremos tener paz. Y eso es lo que Jesús es. Él es el que está en el medio de los candelabros. Él es la luz del mundo. Pero los candelabros representan a las iglesias que llevan la luz al mundo a través de los siglos. Y en medio de los 7 candelabros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestimenta a los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Estoy citando acá con la versión King James, la versión inglesa, digamos, así que a veces suena un poco antigua, es una versión antigua, pero por lo menos tenemos todas las palabras ahí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No falta detalle, representa la justicia perfecta. Sus pies eran semejantes al bronce polido, refulgentes como en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1, 13 a 15. Esta era la voz de Dios. Jesús es descrito como Dios, no como un ser creado. Él es el que era y el que será desde toda la eternidad, el que inició el proceso de la creación. Él es el que habló con majestad y poder. Y es así como se lo describe ahí. Así que la visión que tenemos aquí es la que Daniel tuvo, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel también lo describe así. Él está viendo, Juan, a Jehová, a Yahweh. Esa es lo que está viendo. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda a 2 filos. Es la palabra de Dios esta, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Así que allí tenemos al verdadero Hijo de Justicia, y del otro lado la falsa y débil adoración al sol, en contraposición. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí y diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y si quiere llevar un mensaje a casa esta noche, será este: a pesar de lo que vamos a tratar en estas conferencias, no temas. Yo soy el primero y el último.
El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el único que puede salvarte y Él ha prometido hacerlo. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Aquí hay una clave en este versículo. ¿Cómo interpretamos lo que el libro de Apocalipsis está diciendo? Se trata de lo que hemos estado viendo ahora mismo, que ocurrieron en los tiempos de Juan, las cosas que son. El profeta está viendo en sus visiones y se aplican a su tiempo. Y después dice el versículo, y las cosas que han de ser después de estas. ¿Y qué es eso? El futuro. Entonces, ¿cómo leemos el libro de Apocalipsis? Seguramente, si esta es la clave, entonces se aplica a lo que pasó en ese entonces, en los días de Juan, y a lo largo de la historia hacia el futuro, ¿sí o no? Dios es justo. ¿Escribiría Él, pues, un libro y lo pondría Él, acaso, en la Biblia y lo repartiría a cada generación y después les diría, no, aquí está un libro, pero no es para ti? ¿Es solo para aquellos que vivirán dentro de unos miles de años? ¿O será que Dios pondrá información para cada generación en su libro que vivió en la historia? Claro que sí. Dios es justo e imparcial. Pero tenemos muchos grupos de personas hoy en día que toman el libro de Apocalipsis y lo aplican solo para el futuro. De hecho, lo aplican a una generación que ni estará aquí cuando los hechos van a ocurrir. Y de hecho, a toda una iglesia que se irá y será arrebatada en el rapto secreto cuando supuestamente los hechos tienen que ocurrir. ¿Tiene sentido todo esto? No. El libro de Apocalipsis es una historia continua, cubre la historia. Lo que ocurrió entonces se aplica a las personas que vivían en esos tiempos, los tiempos de Juan, y lo que pasa en la siguiente generación se aplica a otras y a otras. Y tenemos una historia seguida hasta llegar a la fin de los tiempos. Y se aplica a todos nosotros, y particularmente, por supuesto, a los gran eventos que culminan la historia de todos los tiempos. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, importante, porque en su diestra están los salvos y en la izquierda están los condenados. Así que los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. Los ángeles son los mensajeros de las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Dios en el periodo de tiempo, en los periodos de tiempo, los predicadores son, es decir, por decir, son aquellos que llevan el mensaje a las iglesias y están en la mano derecha de Dios. Él está en control. A pesar de lo que está pasando, recuerde de que Dios está en control. Los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Dios tiene este ministerio asombroso. Él usa a hombres pecaminosos para predicar su palabra. Increíble. Podría haberlo hecho él mismo, podría haber hablado como estruendo desde el cielo, podría haber usado a sus ángeles, pero nos usa a nosotros. ¿No es eso increíble? Así que el ministerio de Dios en el santuario celeste se mira a la gran historia de cómo todo pasó. Cuando Cristo resucitó de la muerte, ¿dónde se fue? Cuando resucitó de la muerte, Él ascendió al cielo para servir en el santuario, dice el libro de Hebreos, en el santuario celestial. Así que tenemos un ministerio en el santuario celestial. No iremos en detalles en esta conferencia en particular sobre esto, y se extiende este ministerio desde entonces hasta el tiempo del fin. Y está dividido en este lenguaje del santuario donde tenemos todos los símbolos como los candelabros y el pan propiciatorio y el altar de incienso en el primer aposento. Y después, en el segundo aposento o cuarto, entonces sabemos que dónde estamos en la línea del tiempo para que no nos perdamos en el libro de Apocalipsis. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Así que la profecía va directamente hasta un tiempo en particular en la historia. No trataremos con esta profecía ahora, tampoco hay una conferencia entera acerca de esto, y las pueden encontrar en una de las cintas, pero un poco más de información. En Daniel 8 se nos describe el progreso de una profecía asombrosa. Vino luego, cerca de donde yo estaba, ese es un ángel que va a Daniel, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, que la visión es para el tiempo del fin. No es el final de los tiempos, el tiempo del fin.
Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio me dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y luego continúa la profecía dándonos la profecía más asombrosa, que es una profecía mesiánica. La más perfecta profecía que usted se pueda imaginar. Nos da el tiempo cuando el Mesías iba a venir. Y es tan precisa esta profecía que en el Talmud se lee que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se decaigan y descompongan de aquel que le da vuelta a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9, 24 a 27. Esto está escrito en el Talmud, y que su memoria se pudra desde la faz de la tierra para siempre. Ley Talmúdica, página 978, sección 2. ¿Por qué es que el Talmud judío contiene semejante maldición para alguien que trata de descifrar el periodo de tiempo descrito en Daniel 9, 24 a 27? Yo les diré por qué. Porque nos dice exactamente cuándo el Mesías vendrá. Nos dice exactamente lo que el Mesías hará. No estamos estudiando esta profecía en detalle. Como dije, hay un video entero sobre esto. Usted lo puede obtener si desea. También hay un libro acerca de esto. Así que el asunto es todos estos detalles, que hay solo un Mesías en la historia de la humanidad, y ese es Jesucristo. Solo Él cumple todos estos detalles, no hay nadie más. Y si ellos si estas personas aceptaran a Daniel 9, 24, 27, ¿qué pasaría con la religión judía? Tendrían que convertirse en la religión cristiana y desaparecería de la faz de la tierra, lo cual es algo que no quieren. Así que es mejor maldecir al que analiza esas páginas, y nos dice cuándo un decreto saldría, nos dice cuándo el Mesías empezaría su ministerio, nos dice cuándo el Mesías moriría en el 31 después de Cristo, y nos dice cuándo el Evangelio se iría a los gentiles. Es una profecía asombrosa. Es una profecía de 2300 años, tratando con este tremendo periodo de tiempo, desde el momento cuando se publicó el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el tiempo del juicio. Y tiene una fecha ahí, 1844, porque, claro, son 2310 proféticos, y si suma todo, 2300 años desde allí. Y la Biblia nos dice en el libro de Números y en el libro de Ezequiel que podemos tomar un día por un año profético. Y luego llegamos a una fecha interesante, la cual cubriremos en otra conferencia. Es demasiado complicado todo esto para poderlo examinar ahora. Y luego hay un tiempo que la Biblia llama el tiempo del fin, y estamos viviendo en esos tiempos ahora mismo. Y luego llegamos al tiempo de la eternidad. Es el próximo periodo que viene. Y la Biblia nos enseña que Jesús está siguiendo el mismo ministerio que está simbolizado en el servicio del santuario terrenal. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no es terrenal, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez para siempre en el lugar santo, hagion en griego, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Punto muy importante. Eso es lo que dice la versión King James inglesa, también la Reina Valera en español. Hay algunas traducciones modernas y no les gusta esto, así que han cambiado el lugar santo, la palabra lugar santo, como lugar santísimo. Es un gran problema, porque ahora el ministerio entero de Cristo tiene que moverse en el tiempo. Pero eso es una historia complicada que trataremos después. Y no puede ser el lugar santísimo, no puede ser el lugar santísimo, tiene que ser el lugar santo, porque si fuera el lugar santísimo, no diría hagion en griego, diría sino hagia hagion, y no dice esto, solo dice hagion, que significa santuario. Hebreos 9:12, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Así que este ministerio no pudo haber empezado solo una vez que Jesús murió, no antes, porque por eso Jesús debió haber entrado al santuario para empezar su ministerio solo después de su muerte, lo cual significa que entró en el primer aposento y no al segundo aposento, porque el sumo sacerdote solo entraba en el segundo aposento una vez al año. Y en el libro de Apocalipsis, ¿dónde vemos a Jesús sirviendo en el capítulo 1?
¿Dónde están los candelabros? Entonces, ¿por qué están tratando de distorsionar el mensaje de la Biblia aquí y allá? Pensamientos complicados, bueno, solo póngalos por ahora en su memoria, no se preocupe por ellos, no tenemos que entender todo por primera vez, volveremos al tema más tarde y verá que será más claro. Hebreos 9:3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, Hagión, en griego. El sumo sacerdote iba ahí una vez al año, y eso era una historia diferente. ¿Y cuándo hizo esto Jesús? Obviamente, algún tiempo después de su resurrección. Así que la pregunta que tengo para usted esta noche es que si tenemos un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote es Dios, y si ese sumo sacerdote es el único que por medio de su sangre nos puede salvar, entonces tenemos que elegirlo sobre todos los otros. Y si no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra donde seamos salvos, entonces tenemos que elegirlo a Él sobre todos los otros. Pero tengo noticias para usted. Si ustedes lo hacen, se meterán en problemas, tarde o temprano. Ya sea en el círculo inmediato de sus relaciones o en el círculo más grande de ellas. Pero yo en mi casa hemos decidido servir al Señor. Y les invito a hacer lo mismo. Gracias.